tenemos la perashá de Mishpatim. Mishpatim son ordenanzas, podemos traducir. También es algún tipo de mitzvot. Hay distintos niveles, dogmas con los que no tienen explicación, Mishpatim que tienen alguna explicación lógica y mitzvot, ¿sí? Viene ahora la Torá inmediatamente después de haber recibido Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos, y nos trae una serie de mitzvot. En realidad es una de las perashot que más mitzvot trae, ¿sí? Más mitzvot contiene. Y empieza diciendo, Vele a Mishpatim. Tendría que, la traducción sería, y estas son las ordenanzas que pongo frente a ustedes. Diría, normal, se debería empezar L, estas son. Pregunta y explica ahí Rashi, ¿por qué empieza diciendo, y estas, VL? Explica que en realidad esta Vav, esta I, es una conjunción, viene a unir estas ordenanzas con los 10 mandamientos que terminamos en la perashá anterior. Quiere decir que tanto uno como otros son importantes, no que aquellos fueron una revelación de Hashem y estos tienen menor nivel. Por eso dice, y estos son Asher Tasim Lifnehem, que vas a poner frente a ellos. Tienen el mismo nivel, uno frente a los otros tienen la misma importancia. Y en realidad es también para comprender que todos vienen emanados de Hashem, todos vinieron directamente de Dios, pero lógicamente después las mitzvot van a tener que requerir un poco de la ayuda, la interpretación rabínica para comprender cuáles son los detalles. Inmediatamente nos va a traer dos de estos mishpatim que a veces cuesta comprender. En realidad abre con lo que se llama Eved Ibri y con la Amma Ibria, con el esclavo hebreo, con el siervo hebreo y con la sierva o esclava hebrea. Trae las alajot en el capítulo 21, Pasuk Aleph y Aleph Bet y Gimal, nos va a traer estas cuestiones relativas a aquella persona que por algún motivo va a ser vendido o tomado como esclavo. Puede ser que contrajo un préstamo y no tenía para devolver, o que robó y también no tiene para pagar, o incluso también está la figura en que por necesidad económica pueden venderse. Un padre puede vender a su hijo o a su hija como esclavo. Esta cuestión de Eved Ibri, del esclavo hebreo, tiene un montón de alajot, pero la Gemara nos dice Caná Eved Ibri, aquella persona que adquiere un esclavo judío, Caná Adon Leatzmo. En realidad no adquirió un esclavo, sino adquirió un patrón para sí mismo. Porque hay toda una serie de obligaciones del patrón para con su siervo judío. Desde digamos, como para citar alguna de ellas, si tuviese una sola almohada en la casa, el patrón se la debería dar al siervo y no a él. Debe darle antes de comer, debe entregarle la vestimenta, una mujer para que se case. O sea, hay un montón de requerimientos. ¿Por qué? ¿Por qué no, si una persona, vamos a entender que si robó y no tenía para pagar, ¿por qué no va a la cárcel? En realidad no existe la figura de la prisión, ¿sí? en la Torá, porque se entiende que lo que se busca es redimir a la persona, ayudar a que entienda que obró mal. Entonces, ¿qué mejor que recibir los beneficios de aquella persona con la cual no tuviste el problema? Que te va a tener en tu casa y te va a ayudar a que te puedas a reinsertar. Esto igual tiene un plazo, hasta 6 años, el 7º año queda libre, o sea que no hay una cuestión que se va a alargar en el tiempo. Bueno, todo eso va a estar en estos primeros pesukim. Y nos termina diciendo, Shesh Shanim, 6 años y Abod va a trabajar, Uba Shevit, y en el 7º, Yetzela Hofshi va a salir liberado. Tiene relación con el tema de Shabbat también, pero acá viene a explicar una forma de vista distinta sobre esto. Dice, Shesh Shanim y Abod, 6 años vas a trabajar. Habla de una cuestión de los 6 milenios. 6.000 años vas a estar
trabajando. O sea, cada uno de estos 6 años se llama trabajo, y abodá se refiere Mirá, que me levanté. justamente a la cuestión de trabajo de mitzvot. Vamos a estar acá, tenemos los 6 años para poder trabajar acá, para estar en este mundo haciendo lo que sería el trabajo, y en el 7º año, ¿sí? Ahí ya entra en el 7º milenio, viene la libertad total, ¿sí? Porque Yetzirah Hinam va a ser, Yetzirah Hofshi Hinam va a ser liberado, dice, de manera gratuita, y va a tener ese 7º milenio, que es la divinidad, la revelación de la divinidad de Hashem, revelada, manifiesta para todo el mundo. Esa es una otra óptica de ver estos de los 6 años vas a trabajar, y el 7º vas a liberar, habla de para toda la población. Vamos a volver, Be'ezrat Hashem, al final, a tomar el concepto este, porque cómo terminaba, si el siervo no quería irse, decide no irse, entonces va a tener que acercarlo al marco de la puerta y va a perforarle el lóbulo de la oreja. Después vamos a entrar a comprender a qué apunta esto, si Dios quiere, para el final. Bien, después un poquito más adelante, en el Pasuk 12, en el versículo 12 de este capítulo 21, nos va a tener que empezar a traer un montón de mitzvot, de reglamentaciones, de alajot. Makei Shuamet, aquella persona que golpea al prójimo, ¿sí? Y por ese golpe le causa la muerte, ahí nos dice Motiumat, tiene aplicación de la pena capital, ¿sí? Entonces, si la persona golpeó a otro y le ocasionó la muerte, entonces va a tener la pena capital. Después se llamaría un asesino, porque mató a un compañero. Ahora, después de esto, el pasuk siguiente nos habla de aquella persona que lo hizo sin querer. Si ocurrió esto sin querer, va a lo que se llama Ir Miklat, a la ciudad de refugio, que ahí es aquella persona que fue sin intención para Ir Miklat y va a estar ahí hasta que fallece el Cohen Gadol, el sumo sacerdote que estaba en ese momento. Después nos va a traer, dice, del 15 al 10. Apaguen los micrófonos porque se escucha mucho hablar, por favor. Estamos tratando de mutear a los que estaban desmuteados, así no hay ruido. Entonces, después decimos del 15 al 17, nos cuenta aquella persona que Makea Viv, que va a golpear a sus padres o va a maldecir a sus padres, también tiene la pena de muerte. Esto dijimos, ya varias veces comentamos, tanto el padre como la madre, padre y madre son socios directos de Hashem, son socios directos de Dios. Entonces, la ofensa a los padres es como una ofensa, a Dios, y está entonces castigada con la pena capital también. Después vamos al pasuk 18. Dice, si hay 2 personas que se pelean, ¿sí? Y en realidad uno va a golpear al otro, entonces, dice, en realidad, se desmutea. Ese pasuk dice, en realidad es un poquito más profundo. El Maral de Praga dice lo siguiente: cuando se pelean 2 personas y uno golpea al otro, es preferible que lo hiera, lo golpee físicamente, a que lo castigue verbalmente con una maldición o con hablar chusmerío sobre ello. ¿Por qué dice el Maral? Dice, porque en realidad el golpe físico se vuelve. Del golpe físico se vuelve, pero de la maledicencia, de la calumnia, quedan dando vueltas, es mucho más difícil. Entonces el Maral entiende que cuando hay 2 Yehudim que se pelean, es preferible ese tipo de castigo físico. Después nos va a mencionar en estos casos, Rak Shibto y Tember Rapoyerape. Debe la persona pagarle los daños del lucro cesante, el tiempo que no puede trabajar, Berrapoyerape, y curar será curado. En realidad, de ahí dice Rashim, Mikan Natan Reshut la Rofel Rapot. De acá, de este pasuk que dice Rapoyerape, dice, de acá es que se le dio permiso a los doctores para curar. Porque si no, podríamos entender que si Dios le mandó una enfermedad a una persona
y uno trataría de curársela, estaría yendo contra el designio de Dios, porque entendemos que todo viene del Shamayim, pero cuando dice Barrapó y Erapé, le da el permiso, le da la posibilidad a la persona, al médico que lo cure. Sobre ese pasuk, Rak Shivto Iten, hay un juego de palabras. Nosotros sabemos que la Torá está escrita sin vocales. Rak Shivto Iten también se puede leer como Rak Shabbato Iten. Dice que también la persona cuando tiene un problema de algún tipo de enfermedad, Rak Shabbato Iten, que entregue su Shabbat, que haga un Shabbat, que haga el Shabbat completo con todos los detalles para Hashem, Berrapo y Erape. Y entonces eso va a ser motivo para tener una curación completa. Es otra de las formas de leer ese mismo pasuk, Rak Shabbato Iten, que le demos fuerza a cuidar el Shabbat, y eso mismo va a ser meritorio para tener la curación. Un poquito más adelante, en el pasuk 20, nos va a hablar de los daños que hay de golpe o muerte de una persona hacia esclavo no judío de otra persona. También tiene pena de muerte porque mató a una persona. En el 22 va a hablar de los daños físicos, ¿sí? Cuando una persona golpea a otro y le causa un defecto físico, el famoso ojo por ojo, ain tajatain, shen tajachen, diente por diente. Ya sabemos que eso está hablando de una cuestión monetaria y no sería de una cuestión física real, porque si no, si estamos hablando de equiparar el daño realizado, infligido al otro, si una persona que es tuerta daña a una persona que tiene sus dos ojos y le golpearías el ojo del otro, quedaría un ciego frente a una persona que está viendo plenamente. Entonces se entiende de ahí que no sería algo justo, entre comillas. Entonces se entiende de ahí que se refiere netamente a cuestiones monetarias. Después un poquito más adelante, en el 28, habla de los animales que son dañadores, que tienen una historia que ya fueron corneando o mordiendo. Entonces nos explica ahí que los dueños son responsables. Acá empieza a hablar de la responsabilidad del individuo frente a sus animales y frente a la propiedad de terceros. Entonces explica que si vos, tu animal daña, vos sos responsable por no haberle puesto cuidado. Y si tu animal es un animal que ya tenía observaciones por ser corneador, pateador o mordedor, entonces la paga que tenés que hacer es mayor por cuanto que no tuviste la suficiente responsabilidad de cuidarlo como corresponde. Después nos habla en el 33 de una persona que abre un pozo en la vía pública, es lo que se llama bord. Dice también, si no lo tapó, entonces es responsable. Si se cae un animal, se cae una persona, es responsable. En el 35 y en el 37 trae daño entre animales, y el 37 trae sobre el robo de animales, también aquellas responsabilidades que se tienen. Después comienza el Perek, el capítulo 22, y nos empieza a hablar si al ladrón lo pescan infraganti. Dice, cuando está ingresando a la casa a robar y en ese momento el dueño de casa se defiende, lo golpea y le da muerte, dice, no es pasible de la pena de asesinato porque es lo que se llamaría defensa propia, siempre y cuando no podía evitarlo. Después sigue un poquitito más adelante y entra al pasuk 4 y el pasuk 5, nos va a contar sobre animales que van a dañar. ¿De qué forma? Animales pastando en el campo ajeno, que se meten a otro campo y comen de ahí, el dueño tiene que pagar el daño realizado porque debería haber sido responsable. Y el pasuk, hey, el 5 nos habla de aquella persona que fue negligente cuando prendió fuego y este fuego quemó el campo del vecino, aunque él había armado un fuego en la vía pública, en un lugar permitido, pero no fue lo suficientemente cuidadoso en apagarlo o en que no se expanda, entonces también es responsable. Estas dos, junto con el pozo y el animal que daña, que cornea, dice, son lo que se llama Arba Bot Nezikim, que la Gemara se ocupa todo un tratado de hablar de los cuatro causas fundamentales de daño a la propiedad ajena, y de ahí salen sus ramificaciones. Eso le va a interesar al doctor Hernán. Después ahí es toda una Gemara que habla de todas estas cuestiones de daños a terceros, cómo se miden, pero son los 4 esenciales
es el animal corneador, aquella persona que hace un pozo, después tenemos la que sale a comer y el fuego. Y de ahí se van tomando las distintas formas que puede generar un daño. Si es un daño que va y se expande, un daño que es intrínseco, una persona que, o un objeto que va a caer en un pozo que por negligencia, todo esto trae una Gemara que trata de los distintos casos que hay, todo se aprende de esta peralla. Bien, después nos va a hablar de las responsabilidades del guardián, si me entregan en custodia objetos, si me pagan por cuidarlo o no me pagan por cuidarlo, también va a estar explicado ahí. Después tenemos el Pasuk 18, el 22, que habla de aquellas relaciones prohibidas de personas para con animales, la zoofilia, nos habla después de la brujería, de la idolatría. Después el 24 entra en un concepto monetario que empieza dando imkesef talve et a mí. Si vas a prestar dinero a mi pueblo. Hashem indica que a los hermanos, a otro yudí, no podés cobrarle interés. Ahí dice, Veje, Ajija y más, va a vivir tu hermano contigo. ¿Sí? Tenés que entender que el que está al lado tuyo es tu hermano y tenés una obligación moral de poder ayudarlo. No podés cobrar interés. Primero están en orden los necesitados más cercanos a la familia, después lo de la comunidad, lo de la ciudad, lo del país. ¿Sí? Entonces hay un orden de cómo uno debe dar la asistencia, debe ayudar. Y esto dice, ¿qué es tal vez a mí, a mi pueblo? Entendemos que acá hay gesed puro, porque en el pasuk nos dice, si vos tenés como prenda el abrigo, dice, y es su única prenda, ¿cómo te la vas a quedar? Se está preocupando a Hashem de que no pase frío. Dice, porque si es así, vos te quedás con su prenda, incluso que es la garantía, si vos te quedás con eso, entonces dice, va a clamarme y yo lo voy a escuchar. Entonces nos está enseñando acá que ante todo tenemos que ver el tema de Gesed, de preocuparnos por el otro, de ver las necesidades. No solamente la necesidad económica por la cual vos la ayudaste, sino también que no te quedes con una prenda que pueda estar necesitando, un abrigo. O sea, está atento a todos los detalles, no te desentiendas, porque bueno, ya le presté, terminó. No, señor, hay que mirar todo la situación de aquella persona que está recibiendo. Después empieza el capítulo 23, el Haf Gimal, y nos va a llevar a las nociones de tzedek, de justicia. Le habla a los jueces que no pueden ir atrás de la mayoría solamente porque le parece, no reconocer, dice, al pobre, ni tampoco a la persona más adinerada, no actuar buscando, bueno, pobrecito a este y lo vamos a beneficiar, o bueno, la verdad que queda mal que esta persona de tal posición sea condenada. No, señor, tienes que buscar justamente ir al fondo de la situación para buscar la justicia. Y después ahí nos trae una situación que a veces dos situaciones. La primera es, si ves al animal de tu compañero perdido en el campo, entonces dice que debes llevarlo contigo, cuidarlo, alimentarlo hasta que puedas entregarlo de vuelta, que puedas devolverlo nuevamente. Eso se llama Ayabat Abedá. Eso es, si lo ves perdido, debes preocuparte de devolverlo. Si no puedes devolverlo inmediatamente, debes cuidarlo y criarlo. La Gemara se va a encargar de en qué concepto, después qué gastos le podés reclamar al otro por lo que vos gastaste. Pero el segundo, el pasú que va a venir después, dice, si ves al burro de tu compañero que está partiéndose, o sea, que se está cayendo frente a la carga que tiene, dice, o se cayó la carga, tenés que cargar, ayudar a cargarlo. Y ahí dice, debes a Kem Takim Imo, tenés que ayudarlo junto a él. No es que el dueño se puede desentender y decir, tenés la mitad de hacerlo, junto a él. Lo más importante es esto de junto a él. Y no está hablando estrictamente de la carga del burro, sino que está hablando de veces vos ves a tu hermano que tiene una carga que lo sobrepasa, una carga mental, una preocupación, una necesidad, un problema. Tenés una responsabilidad de estar junto a él, de acompañarlo y ayudarlo a llevar esa carga. No estamos hablando netamente de la cuestión física, como decíamos, ayudarlo a sobrellevar esa preocupación, esa angustia, ese problema. Es una responsabilidad moral estar junto a él, apoyarlo y acompañarlo.
Siempre, como mencionamos, todas estas acciones que uno hace para con el compañero, Hashem está con la lupa puesta, no ni siquiera la lupa, en el microscopio puesto para ver cuánto uno le da al otro, para que después nosotros no tengamos que pasar por ninguna de esas situaciones. ¿Por qué? Porque estás ayudando nada más y nada menos que a otro hijo de Hashem, a otro hijo de Dios. Entonces, si vos le haces un favor al hijo de Dios, viene el Padre y también te devuelve a vos los favores. Entonces, aquí hay una cuestión de Gesed, y también entendamos que el que hace Gesed nunca se va a ver perjudicado. Bien, en el Pasuk 10 del 23 nos va a traer, nos va a mencionar nuevamente la cuestión de Shemitah, de que se trabajan 6 años la tierra, el séptimo se lo deja descansar. Después nos va a hablar en el 14 de los 3 regalim, las 3 festividades de peregrinación que se ascendía a Jerusalén. Y después va a entrar en el 25, dice que debemos servir a Hashem. Dice, y si vamos a servir a Hashem, veraj et lachmeja bet memeja. Dice, cuando nos ocupamos de servir a Dios, o sea, de ir por el camino de los pedidos de las mitzvot, de cumplir con las mitzvot, dice, Hashem te va a dar verajá en lo más simple. Veraj lachmeja va a dar verajá en tu pan y en tu agua. Son los alimentos básicos. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener cubiertas tus necesidades básicas. No necesariamente es abundancia, sino que lo que vos necesites lo vas a cubrir, que va a tener verajá de saciedad, tus alimentos van a tener verajá, tu agua va a tener verajá. También se puede entender que en Maime la Torá, también que el agua hace alusión a la Torá. Pero lo más importante es cómo termina el pasuk. Bahasiroti mahalami kirbeja. Voy a quitar las enfermedades de en medio tuyo. O sea que de vuelta, cuando uno pone la kavaná, cuando uno pone la intención mental de cuando uno está haciendo las mitzvot, que lo hace solamente porque Hashem lo está pidiendo, va a tener éxito, va a tener verajá y va a tener salud. Y también hay unos jajamim que explican de acá que si también querés tener salud, estate atento a hacer las verajot sobre las mejá y sobre meja, hacer la verajá de Amotzi, hacer la verajá de Yacol, hacer todas las verajot previas a la ingesta de comida. Entonces vos elevás el alimento que vas a ingerir, entonces ya cuando adquieres santidad, eso ayuda a quitar las enfermedades. Bien, vamos a llegar entonces al capítulo 24, ya llegando al final de esta perashá, y va a reiterar el pacto de Hashem para con la Torá y para con el pueblo. ¿Qué significa el pacto con la Torá? Le va a pedir a Moshe que vaya junto a Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos vuelvan a acercarse al monte. Dice, pero ahora vos vas a subir. Y todo esto que te encomendé oralmente, lo vamos a dejar por escrito y lo vas a bajar. Entonces ahora va a ser un pacto escrito. Tuvimos a hacer el Tadibrot en la perashá, las 10 mandamientos en la perashá pasada. Acá le da todos estos mishpatim, todas estas mitzvot, ordenanzas, estatutos, todo que le transfiere al pueblo a través de Moshe de manera oral. Dice, ahora vas a subir y vas a escribirla, vas a estar ahí. Entonces nos cuenta que Moshe estuvo en el monte 40 días y 40 noches, y después va a bajar y vamos a seguir con la to be continued, la historia va a continuar, pero entonces pasamos de manera verbal, oral, a dejarlo por escrito. Con esto entonces termina lo que tiene esta perashá. Vamos a tomar un par de puntos para destacar. Dijimos que esta es una de las perashot que más mitzvot, más decretos, ordenanzas tenemos, ¿sí? Preceptos. Entonces, hay una pregunta que surge, dice, si Hashem tanto nos ama, nos quiere, nos cuida, ¿para qué tanto? ¿Para qué tantas mitzvot? ¿Para qué tantas cosas para hacer? Al contrario, ¿qué diría? Si me quiere, que me deje hacer lo que me venga en gana, que no me ponga tiempos, horarios para hacer las cosas, revisaciones, comidas que sí, comidas que no, está todo tan tabulado. ¿Para qué tantos decretos, tantos detalles? Déjame hacer la que se me cante y entonces ahí sí me demuestras amor. Hagas lo que hagas, yo te quiero, podríamos decir. ¿Por qué es esto? Explica el Rabban Itzhak sobre esto, dice, trae un ejemplo. Nosotros conocemos ahora, si a veces uno le gusta seguir la historia, por ejemplo, de la reina de Inglaterra. No digo los reyes de España porque están medio de capa caída, pero sabemos que la realeza tiene distintas normas. Por ejemplo,
tiene una forma de vestir, tiene que estar siempre pulcro, los zapatos brillosos, hay códigos de vestimenta, colores para determinadas situaciones, siempre tienen que estar pulcros, estudian todo el día y de todas las ciencias, tienen maestros constantemente, deben comer con determinados modales, determinadas formas, hay un montón de cuestiones que hacen a la realeza. Y así todo, no se están quejando los príncipes o las princesas porque tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque saben que forman parte de un grupo especial, destacado. Entonces encontramos que en la Torá somos llamados Israel Bené Melahim, hijos de reyes, o sea que somos príncipes. Y seguro que tenemos entonces que conducirnos de una manera especial. Tenemos ciertas normas que cumplir, pero forma parte de nuestra forma de vida, porque somos de alguna manera hijos dilectos, somos el pueblo que siempre está bajo la lupa mirando cómo nos comportamos y entonces por eso tenemos una función frente al mundo de cómo debemos manejarnos. Dentro de lo que es santidad y kedushá hay normas, hay alajot para todos, hay alajot para los leviim y para los kohanim, hay alajot, hay normas para la tierra de Israel, que no es igual para todo el mundo. Dentro de la tierra de Israel, en Jerusalén, dentro de Jerusalén, en el Bet HaMikdash, dentro del Bet HaMikdash para el sumo sacerdote. O sea que hay un montón de distintas situaciones y normas y preceptos. Nosotros citamos, cuando se termina un estudio, Rabbi Hananiah ben Akashia Omer, dijo Rabbi Hananiah ben Akashia, que ¿por qué nos aumentó Dios Torah y Mitzvot? Dice, Ratzah Kadosh Baruj Hu Lezakot de Israel. Todo lo que quiso Dios es darle zehut, darle más méritos al pueblo de Israel, por lo tanto nos aumentó en Mitzvot. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más nos dan para hacer, más méritos vamos obteniendo, entre comillas, más puntos vamos ganando. Y por eso nosotros decimos en la verajá cuando subimos a la Torá, ayer bajar Banu Mikolamim, que nos eligió de en medio de todos los pueblos. Benatán Lano y nos dio la Torá con todo lo que tiene, lo que todo eso conlleva. Tenemos que demostrar el orgullo que tenemos, ¿sí?, de formar parte de Am Israel. Hay dos conceptos más que si tenemos tiempo. Uno muy cortito por encima, Rabbi Gal Cohen menciona sobre esta perashá que trae muchas de las leyes monetarias, estas cuestiones monetarias. ¿Y por qué viene con todo esto? En realidad, él cita una parte del Zohar que es estremecedor por cómo lo plantea. Si a una persona le demoraron en pagar el sueldo, o prestó y no le devolvieron, o tal vez le quitaron, o familias que se pelean por dinero, o hermanos que se pelean por herencia, uno según una parte, no hay forma de reclamar. Hay muchas cuestiones en las cuales mismo las alajot del Beddín, del tribunal rabínico, hay veces no puede fallar, dice esto, no podemos determinar cómo puede ser esto. Entonces ahí cita, dice que en realidad nosotros sabemos que ninguna de las almas que estamos hoy acá somos 0 km, somos nuevas, sino que somos lo que se llama Gilgulim, que ya venimos en determinadas ocasiones, ya hemos estado y venimos a ir puliendo nuestros aspectos y a terminar con nuestras asignaturas pendientes, podemos decir, con nuestras misiones que no fueron completadas del todo. Entonces ahí lo que cita este Zohar dice que si a veces ocurrió que tuviste una cuestión en la cual no te pagaron lo que debían pagar, o te hurtaron, o te demoraron, o alguien se llevó lo que te correspondía, ahí explica que en realidad, dice, tal vez en el Gilgul anterior quedaste en deuda con esta persona, o fallaste en entregar, o de algún modo no hiciste lo que correspondía hacer, entonces viene acá a equilibrar las cosas. Claro, nuestra visión, nuestra percepción es finita, estamos en este mundo por poco tiempo y nuestra visión es limitada, pero sabemos que Hashem, que es eterno, Hayá o Bebeye, fue, es y será, estuvo, está y estará. Entonces se ocupa de ir equilibrando, de dejar las cuentas en cero para cada uno de nosotros. Bien, esto era un poco fuerte, vamos a ir a la última, o otra que podemos decir. Dijimos que entonces cuando el siervo hebreo decía, no quiero irme al 6º año, entonces su amo, su patrón lo llevaba a la puerta y ahí le iba a perforar el vuelo de oreja. La primera explicación que trae la Rashi dice, en realidad, ¿por qué va sobre el oído? Dice, este oído que escuchó
Anojí Hashem me lo queja, yo soy Dios, tu Señor. Dice, y escuchó que dijeron, Kili Benei Israel Abadim, que el pueblo de Israel son mis siervos, dijo Dios. Decide quedarse con otro patrón, otro dueño, otro amo. Entonces, este oído que escuchó, por eso va ahí y le perforan. Hay otras explicaciones, pero llama la atención ese versículo porque dice, y lo va a acercar su patrón a la puerta o a la mezuzá. Y ahí le va a perforar el oído. Hay lo que no se entiende. La Torá no es ambigua, no deja a discreción que vos decidas lo que querés hacer. Sería o a la puerta o a la mezuzá, si se refiriese al marco. Pero no es una u otra. Podría haber dicho a la mezuzá lleva delet, a la mezuzá que está en la puerta. ¿Sí? ¿Y por qué esta cuestión discrecional? A un lado o al otro. No es, si no queda claro lo que hay que hacer. En realidad explica sobre esto el Rabbi Yonah Metzger. Dice, está hablando de dos cuestiones. Una es Delet, la puerta. La puerta tiene una manija, una cerradura. La puerta de la casa se usa para dejar ciertas visitas, ciertas no deseadas afuera, o para cuidar los objetos que están adentro, para dar una cierta protección, vamos a llamar material a lo que está adentro. Y la mezuzá, como tal, dice, da otro tipo de protección. Es una protección que nosotros sabemos que es espiritual. Esa mezuzá que nos recuerda, ¿sí? Tiene escrito el Shema Israel, nos recuerda cuando entramos y cuando salimos de casa. Está escrito también el nombre Shin Dalet Yud, que es el guardián de las puertas de Israel, uno de los nombres de Dios. Entonces eso ya es una cuestión mucho más espiritual. Hoy en día, dice el Rav Metzger, dice, hoy en día nosotros muchas veces podemos cerrar las puertas de nuestras casas, pero no tenemos mucha conciencia, hay veces, de lo que está ingresando. Antes vos con cerrar la puerta mantenías a la calle afuera. Hoy sin darte cuenta, estás metiendo a la calle adentro de tu casa. Muchas veces buscando qué es lo que hacen los demás, o sea, cuál es la vida, hoy está de moda publicar todo lo que se hace. Y a veces está bien con algún conocido que tenemos lejos y podemos estar mucho más cercanos, pero cuando nosotros o nuestros hijos estamos viviendo la vida de gente desconocida totalmente para saber qué comen, qué hacen, cómo se visten, cómo bailan o cómo pasan su tiempo, hay veces estamos de algún modo trayendo la calle adentro de casa. Dice Rav Metzger, pensá bien si vos querés que el límite, el guardián de tu casa sea meramente el delet, sea solamente la barrera física, o tal vez tenemos que prestar atención a que el guardián de nuestra casa sea la mezuzá, sea el Shema Israel, que es lo que va a proteger siempre la vida del Yehudí, la casa del Yehudí, como Beazulim Mikdash y Yaganti Betoham van a ser para mí un santuario para que yo pueda residir dentro de ustedes. Si yo no le permito a la presencia divina que esté dentro de mi casa porque hago un lugar no apto, entonces no puedo pedirle a Dios que me cuide y que me mande todo lo que necesito si ni siquiera puedo dejarle que entre a casa. Bien, estos son los puntos, ya estamos en tiempo cumplido. Gracias por el tiempo dedicado. Esperemos que alguna de las enseñanzas que nos cuenta la Torá podamos internalizarlas o podamos mantenerlas. Besat Hashem, que tengamos una buena semana. Gracias Ruth y Leo, gracias Oscar y Raquel, gracias Ricky, Vivi, Lisi, mamá, Hernán, Marcelo, Quique, Esther y Diana, gracias por estar. Si Dios quiere, nos estamos viendo la semana próxima. Que tengan mucha bendición. Shalom y todo lo mejor, con salud. Shalom, gracias a todos ustedes por su tiempo. Nos vemos. Azak Bematz. Gracias a todos. Gracias, Javier, como siempre, muy bueno. Gracias a ustedes. Chau, chau.